Por siglos existió la esclavitud en el ámbito laboral y no existía ninguna legislación que controlase esto, pero gracias a la revolución industrial, que va aproximadamente desde 1750 hasta la Primera Guerra Mundial, los trabajadores comenzaron a emigrar a las ciudades y surgen estas clases obreras o proletariado, que comienzan a exigir ciertas condiciones básicas para realizar sus trabajos. Y por otro lado tenemos a la burguesía, que eran estos dueños y jefes de estas fábricas. Las primeras leyes laborales surgieron en el siglo XIX y un hito importante es en las huelgas del 1 de mayo de 1886, que se registraron en Chicago, Estados Unidos, donde se reclamaba 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de para la casa. Y esto terminó en el 4 del mismo mes con la revuelta de Haymaker, que terminó en una matanza de los trabajadores. Mientras tanto, en Chile, luego de la Guerra del Pacífico y de que se adhieren estos nuevos territorios ricos en salitre, comienza el boom de este material y su exportación hacia el extranjero. Pero los trabajadores nortinos comienzan a pedir condiciones laborales más dignas, ya que su situación era muy precaria, y comienzan a surgir estas reivindicaciones sociales. Prueba de ello es que entre 1902 y 1908 surgen alrededor de 200 huelgas. Algunas de las más importantes fueron la huelga de la carne o mitin de la carne fueron una serie de protestas que sucedieron en el año 1905. Esto sucedió ya que el impuesto de la carne argentina tuvo un alza, por lo que los grandes productores de carnes chilenas aprovecharon esto y también aumentaron sus precios, por lo que los obreros se vieron imposibilitados en acceder a la carne, por lo que el Comité Central del Impuesto al Ganado hizo un llamado a manifestarse. Fue así como en octubre de 1905, aproximadamente unos 6.000 manifestantes se acercaron al Palacio de la Moneda a pedir soluciones al presidente Germán Riesco. Pero por la gran cantidad de gente que se encontraba allí, se comenzaron a provocar riñas y destrozos, por lo que se fundamentó la orden de disparar a la multitud. Esto provocó aproximadamente 250 muertos, principalmente obreros. Matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. El 21 de diciembre de 1907 se afectó profundamente la actividad salitrera, provocando un fuerte impacto en la época, reflejado en la extraordinaria difusión de los acontecimientos en la prensa. Según estimaciones de la época, las cifras de huelguistas oscilaban entre 15.000 a 23.000 personas, lo que implicó que tanto las actividades del puerto como la producción minera de toda la región quedaran paralizadas por completo. El rechazo de las compañías a negociar mientras no se reanudaran las labores hizo que intervención estatal fuera confrontada. El ministro del Interior, Rafael Sotomayor, ordenó restringir las libertades de reunión e impedir por cualquier medio el arribo de nuevos huelguistas a Iquique, y el intendente Carlos Eastman decretó restricciones a la libertad de tránsito y ordenó a los huelguistas abandonar la ciudad el 21 de diciembre, amenazando con aplicar la fuerza si era necesario. Para entonces el puerto ya se hallaba resguardado por una numerosa tropa de líneas y 3 buques de guerra. Estos trabajadores pedían la eliminación del sistema de fichas, entregaron lugar para que funcionen escuelas nocturnas y así pedían los obreros. El pago del jornal a 18 peñiques, indemnizaciones en caso de despido entre 300 y 500 pesos y de 10 a 15 días. A partir de esta huelga se comienza a ver indicios de la legislación laboral y se logra. Descanso dominical. En el 29 de agosto de 1907 surgen las bases del derecho del trabajo chileno, específicamente con el establecimiento de la Ley sobre el Descanso Dominical número 1990, director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El aumento de la participación de las mujeres en el sector industrial se hizo evidente a principios del siglo XX. La mujer era ama de casa, esposa y madre. Trabajar en una fábrica está mal visto porque lo veían como un desafío al género masculino. Con la llegada de la industria y la necesitada mano de obra, la mujer se inserta en el campo laboral.
Al principio no era bien aceptada en él y las condiciones de trabajo no eran las óptimas. Según datos estadísticos, hacia 1907 aproximadamente, las mujeres constituían casi un tercio de la población económica activa, conformando la mayor parte de la fuerza de trabajo de esas ramas económicas. Sin embargo, su salario no era ni la mitad de lo que ganaban los obreros en las 2 primeras décadas del siglo XX. En 1914 fue aprobada la Ley de la Silla, que consiste en el descanso de los empleados y dependientes de los establecimientos comerciales. La Ley de la Silla se consagró gracias a la Ley número 295, el derecho del descanso para los empleados de almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercadería o semejantes. Dentro de la jornada diaria deben tener un descanso mínimo de 30 minutos entre medio de la jornada. Sumado a ese descanso diario, el empleador en establecimientos comerciales tiene la obligación de brindar descanso a través de la silla. En 1916 fue aprobada la Ley de Accidentes del Trabajo, que establecía la indemnización que los trabajadores tenían frente a los accidentes ocurridos en relación directa con su trabajo. La consolidación de los derechos laborales. Gracias a los movimientos obreros en Chile y al crecimiento de los partidos políticos enfocados en la clase media y al proletariado que iba en contra de una política que solo beneficiaba a los más ricos y también influenciada por los procesos de legislación laboral en Europa y Estados Unidos, conllevaron a que a principios de la década de 1920 surgiera el proyecto de tener en Chile una legislación laboral completa. Pero la élite estaba completamente en contra de esto. Por lo tanto, los miembros de clase media del ejército desafiaron esta élite con un posible golpe de Estado en caso de que no se continuase con el proyecto de crear esta legislación laboral. Es así como el 6 de febrero de 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional y bajo el mandato del presidente Carlos Ibáñez del Campo, un militar de clase media, el primer Código de Trabajo, refundiendo en un solo texto 14 leyes y decretos relacionados con el mundo del trabajo. Pero los políticos encargados de esto solo estaban interesados en subir su dieta parlamentaria. Pero, aún así, es un gran paso para los derechos laborales en Chile. En esta se gana la normativa en cuanto a la terminación del trabajo, la negociación colectiva y la organización sindical.